más acotado, y lo que ha surgido en los últimos años son estos grandes espacios territoriales. O sea, por ejemplo, un poblador atacado, ya sea argentino, Salta, Jujuy o Chile, llevan los mismos apellidos, la misma cultura, la misma música, los mismos rituales, pero ocupan grandes espacios territoriales. En el caso del Chaco, nosotros decimos Chaco salteño, se comparte lo mismo con el Chaco boliviano, el Chaco paraguayo, etcétera, etcétera, y en ese sentido ha sido lo que más se ha generado, digamos, como espacios de grandes territorios en los últimos años. Bueno, esta introducción va a hecho de cómo influye desde el punto de vista de la política. Lo que quiero dejar planteado, y en la primera conclusión, digamos, es que en los próximos años estos grandes espacios territoriales van a ser como si fuera la primera prioridad de nuestra técnica. Es como que nuestras instituciones, las universidades, las instituciones de ciencia y técnica, si no visualizan estos nuevos escenarios con estos nuevos grandes espacios territoriales, para ir a la retaguardia de lo que está sucediendo, que realmente es muy importante y es lo más evidente, lo más fuerte de lo que tenemos en nuestro territorio. Una segunda cosa que quisiera hacer referencia es, también hago una pequeña introducción, nuestras instituciones normalmente trabajan en lo que denominamos I+D, investigación y desarrollo, es lo que normalmente trabajamos, I+D. Otra consigna, así como el enfoque territorial, hemos recibido de trabajar en el tema de innovación, I mayúscula, de mayúscula, y chiquita, innovación. Esa fue, digamos, una consigna a nivel nacional. Mucha gente interpreta lo que quiere el tema de innovación, pero la tenemos en todas partes. Pero lo que quiero dejar planteado acá, que en los últimos tiempos, todos los procesos sociales más importantes de nuestro territorio, lo digo con pena, pero quizás también es lo que quiero hacer referencia, los grandes procesos sociales no vinieron de la mano de la investigación y del desarrollo. ¿Sí? O sea, si nosotros nos fijamos en procesos como, por ejemplo, que hizo la organización La Cajonada en Orote 55 y 14, ¿sí? Vino por la cuestión cultural, la cuestión étnica, la cuestión de recuperación de una historia más que de aspectos técnicos, científicos o productivos. Fue a partir, perdón, bueno, así como esto, puedo mencionar algunas cuestiones del Chaco, los productores criollos chaqueños, ¿sí? Que, digamos, tras de lo que hace a la reivindicación de sus tierras, trataron de gestionar una cantidad de demandas de tipo tecnológico. Hoy el hecho de que ese esquema clásico de investigación y desarrollo, y hoy se le suma innovación, hoy en día prácticamente el esquema que había que sumar realmente es I+D, chica, más C, cultura. Los aspectos culturales han sido los que verdaderamente han causado transformaciones en los últimos años. Un poco la segunda conclusión, el hecho de que I+D, chica, más C, más cultura, es algo que es insoslayable dentro de todas las instituciones de ciencia y técnica. Es como que sí o sí debemos incorporar esos aspectos para poder no ir detrás de estos movimientos sociales. Por último, el tema de universidad y política. Todos nosotros sabemos que en el ámbito de nuestras universidades normalmente tenemos logos, ¿sí? con frases rimbombantes en latín, ¿sí? Donde normalmente se hace referencia a la generación de conocimiento universal para un hombre universal. Normalmente esos grandes escudos pueden haber un hombre desnudo corriendo con una antorcha en la mano, ¿sí? Y eso apunta a la cuestión de un conocimiento para un individuo, no solamente universal, sino individual, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Hoy en día se sabe que la ciencia y la técnica no son conocimientos neutros ni son conocimientos universales, ¿sí? Más allá de las universidades, que es la lógica general de las universidades, hoy en día se nos convoca a ver lo particular. Lo particular como desde la agricultura familiar está planteado los diversos modos de vida, los diversos modos de existencia de la agricultura familiar, ¿sí? Hoy sería una
son particulares y diferentes. Y en ese sentido las universidades también merecen una capacitación, una formación de todos los alumnos para ver lo particular, para ver sus necesidades desde lo concreto. Para terminar, simplemente quiero recordar lo que Rodolfo Pusch justamente plantea, en el sentido que cultura, más allá de todas las vestimentas, de todos los disfraces que se le puedan poner, cultura es una estrategia para la vida, ¿sí? Y cultura suma no solamente el folclore, o sea, la música, la poesía de los artistas, suma los ritos de un yaquín, ¿sí? Sino que suma también ciencia y técnica. Todo lo que son los conocimientos están convocados a esa estrategia para la vida. Y estrategia para la vida de actores concretos, que son las comunidades, los pueblos con los cuales nosotros interactuamos y están puestos de manifiesto en esto de la agricultura familiar. Bueno, para finalizar, yo quería poner, digamos, en evidencia estos tres aspectos, en el sentido de que las universidades, nuestras instituciones de ciencia y técnica, tienen que plantearse que los problemas no es problema la realidad de lo que está ocurriendo, sino el problema lo que tiene que abordarse, lo que tiene que modificar la estructura para hacer, digamos, justamente una visualización para poder no solamente seguir estos procesos, sino también acompañar y estar a la vanguardia de estos procesos. Tanto en lo que hace la parte de los grandes territorios, tanto en lo que hace la parte de la importancia de lo que hace la cultura, como hace también a este tema de lo que significa la política. O sea, lo último era en el sentido de que esto universal, que no puede ser planteado en las universidades, tenemos que plantear la pregunta clásica de para qué, para quién, ¿sí? Está destinado toda la tarea desde la ciencia y la técnica. Eso es político, eso es netamente político, política, ciencia y técnica, que justamente nos define quiénes son los destinatarios. Planteo todo esto con una especie de recordatorio, es decir, desde nuestra institución no nos ponemos justamente al lado de estos procesos, vamos a quedar no solamente postergados, sino olvidados, y directamente los procesos van a ir sin que nosotros podamos tener ninguna participación. Era simplemente eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en este
damos ciertas capacidades para que los futuros profesionales sirvan con su asistencia técnica a la mejora de la productividad, a la mejora de los ingresos de los productores de agricultura familiar o de las unidades productoras de agricultura familiar, no explotaciones de agricultura familiar. Bueno, pues es una cuestión acotada. Es decir, eso hace a la mejora de la productividad, la mejora de la calidad, que muchas veces lleva implícito la mejora de los ingresos del productor. Es un concepto, cuando hablamos de agricultura, es un concepto técnico. Es el primer proceso productivo que hizo el hombre para proveerse de alimentos. Muy distinto cuando vemos el otro concepto de lo familiar. Lo familiar es un aspecto social y cultural, a donde aparecen otras necesidades del hombre y de la comunidad, que tienen que ver de alguna forma con el aspecto del desarrollo, y no solo el desarrollo de la familia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo territorial, como decía bien Marcelo. Y entonces ahí entramos en el campo de las necesidades de mejora de calidad de vida de la familia, Entonces es un concepto que transciende el aspecto técnico de los manejos, a donde sí nosotros podemos brindar asistencia técnica a través de nuestro egresado en el conocimiento de todos los eslabones de la calidad de la cadena productiva, agregándole valor a cada uno de los eslabones y tener un mejor producto. Y acá viene algo importante que quiero remarcar en el historial de nuestra facultad. En el año 1982, 5 minutos que quedan. Bueno, vamos a tratar de acelerar, pero creo que me parece que son tarjetas rojas como jugaron, porque Marcelo hizo más tiempo. Bueno, vamos a tratar de abreviar la cosa, pero hay hechos importantes. Con el gobierno de la provincia y organismos internacionales como el Banco Mundial, el FIDA, el CEPAL, Programa Nacional para la Unidad de Desarrollo, en la
educación, la cultura y la ciencia. Y da mucha fuerza a la participación y esperanza, a la participación de las universidades en todo lo que tiene que ser en la contribución para el desarrollo del turismo, la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, muy contento nuestro sector de participar de estos eventos que consideramos que son los motores de una cultura que necesita ejercitarla, ordenarla, para que nuestra vida en el campo nos garantice una vida digna, no solamente a nosotros como hacedores de la producción, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos. Se tiene que entender que nosotros representamos una estadística importante en la nación, en la región. Se tiene que comprender que hay una embestida de una globalización que no es autor nadie, pero que nosotros tenemos que estar preparados. Y esa preparación no la podemos conseguir solo nosotros. Y la universidad, como el CIPAF y todas las entidades del Estado que tienen que ver con la vida de nosotros en el campo, es que los productores de todo el país pedimos que se tienen que poner de acuerdo y se tiene que rediseñar. Si no existe en la CONEAU, en el CIN, debe exigirse que se rediseñe para poder avanzar y poder acercar las políticas públicas que nuestro sector está necesitando. Imagínense ustedes cuando nos hablan de la innovación, de la tecnología, y poco lo comprendemos, lo que nos cuesta hacer llegar al resto de la organización. La universidad, y yo aprovecho para usar estos minutos en referencia a la universidad. La universidad tiene que ponerse a ver cómo se incluye en la currícula. Yo no entiendo estos mecanismos técnicos de la currícula, pero crean que los productores estamos necesitando que eso se incluya, que nosotros no podemos seguir esperando tiempos que se cumplan, porque nosotros, nuestras producciones, ustedes saben que en toda esta geografía tan amplia estamos atravesando situaciones que si hubiera un diseño mínimo de políticas públicas se estarían solucionando los inconvenientes que estamos sufriendo. La universidad, créanme, que los productores estamos esperando mucho. La articulación, ¿sabe cuál es el concepto de los productores cuando llega un técnico al campo nuestro? Que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que acompañar y que muchas veces lo tenemos que tolerar porque lo necesitamos y porque es una inversión de nuestra patria. Lo necesitamos en el campo. Por eso, hablar de que nosotros seamos insumos de una investigación que va a ser la universidad, qué alegría, qué alegría. Pero no debe perderse más tiempo, ni se debe esperar a hacer consensos. La gente está pidiendo urgente y las políticas públicas ordenadas con todo su contenido lo va a proveer la universidad, lo va a proveer el INTA, lo va a proveer el CIPAF, lo van a proveer otras organizaciones. Necesitamos una articulación urgente para evitar un despilfarro de recursos, una superposición de programas. Esto es lo que nosotros venimos avisorando y venimos reclamando. A la vez agradecer a este proceso de gobierno que nos ha dado la oportunidad de organizarnos en un foro, una ley que nos garantiza el futuro en parte
fundamentalmente la razón de nuestras vidas en el campo, ¿saben qué? Es producir nada más y nada menos que alimentos. ¿Y en qué forma los producimos? ¿Y en qué forma nos solidarizamos con el vecindario? ¿Y en qué forma cuidamos la tierra y el ambiente? ¿Y en qué forma nos rebelamos para impedir que nos lleven el agua, que nos contaminen el agua en aquellas tierras? Por unas cuestiones de estar en Buenos Aires, nosotros yo soy productor hortícola. Y bueno, Catamarca nació que lo mismo, decía un funcionario en la época del proceso, porque la pobreza se parece. No somos pobres, lo que pasa es que nuestra estructura está descapitalizada, pero no porque nosotros no trabajamos. Hacía falta esta identificación, hacía falta esta caracterización y hacía falta conocer las estadísticas que la universidad nos acompañó. La universidad nos dio muchos datos, el INTA nos dio muchos datos. Se abrieron puertas y esto es lo que hoy nosotros intentamos exhibir. El argumento de la agricultura familiar es irrebatible, porque no solamente pasa por producir aceitunas o tomates en condiciones, pasa por garantizar la vida, y estas políticas públicas tienen que ver con los caminos. Por eso las otras instituciones del Estado tienen que tomar oído. Tenemos que resolver la electrificación en aquellos lugares. Y el INDI tiene solución. Tenemos que resolver caminos. Tenemos que resolver el uso y tenencia de la tierra. Tenemos que resolver la comercialización. Por eso es necesario que la universidad tome conciencia y empecemos por lo más fácil. Ay, yo les contara de un rector de nosotros en La Rioja. 40.000 personas hicieron falta para que lo saquen. Y cuando se va y pudimos entrar a la aulas, estaba todo intacto. Y recién con una infraestructura impresionante. Y donde nosotros teníamos que pagar a Catamarca un análisis parcial para que, habiendo laboratorios sofisticados según ellos, contaban en distintos lugares. Vialidad, la humedad. Esta es la realidad. Miren, yo termino, pero quiero decirles que estoy robando tiempo a mis compañeros. La agricultura familiar tiene un argumento irrebatible y tiene una realidad. Y las universidades tienen que tomar el estudio sobre esa realidad. Y tomando el estudio sobre esa realidad, los productores estamos convencidos que van a surgir las políticas de mínima que empezaremos a proporcionarles a los gobiernos. Yo agradezco y todo este sacrificio, porque es un gran sacrificio, es una gran entrega. Acá hay vecinos del Paraguay, caramba, se han venido a escuchar, están preocupados. Y de toda nuestra patria, de la región. Fíjense que yo he traído productores de La Rioja a cumplir con el Señor del Milagro y rezaban para que todos nosotros, una vez más, nos ilumine Dios y podamos llegar a un buen acuerdo, a un buen resultado. Y yo cuando vuelva de aquí a 2 días les tengo que contar todo lo que he vivido. Muchas gracias. En un trabajito muy humilde que mañana
revisando las leyes de agricultura familiar, inclusive la ley nacional. Yo les invito a que las leamos. La ley de Salta, no he leído la lesión de Julio, no sé si es simplemente una lesión o tiene algunos parámetros particulares. Observemos la poca incidencia que tiene en la cuestión educativa la ley. En algunos casos ni se menciona. En algunos casos ni se menciona la cuestión educativa. En algunos casos ni se menciona la participación de las universidades. Cuando se la menciona a título de invitación. Lo hemos hecho en San Juan, lo estoy diciendo como una autocrítica. En San Juan, por sugerencia de las organizaciones en forma de un consejo que está integrado por cooperativas agropecuarias, entidades de segundo grado, entidades y organizaciones de pueblos originarios. Ese es un consejo con participación obligatoria. Y se podrá invitar a las universidades. Cuando miramos el proceso de construcción de las distintas leyes, cuando miramos el rol de las universidades, ninguno de los que estamos acá somos ingenuos, sabemos la historia de los países y sabemos cómo fueron concebidas las universidades y el conocimiento científico, el conocimiento académico también responde a intereses sectoriales, a intereses a veces de clase. Y no es casual. No es casual que en las currículas de las distintas facultades no estén previstas la agricultura familiar. Como tampoco se discute en las cátedras de Derecho, por ejemplo, el carácter de los poseedores, y el Código Civil viejo y el nuevo le dan el carácter de titulares de la tierra a los poseedores. E inclusive también omiten docentes, muchas veces colegas míos, y el carácter que se le da a las escrituras, delimitando la situación sobre todo de los agricultores familiares con respecto a la mayor problemática que muchas veces se ve en los talleres, que es el acceso a la tierra. El rector de esta casa de estudios los otros días decía que lo importante que era generar conocimiento y el derecho que tenían los agricultores familiares en acceder a nuestras carreras universitarias. Este acceso lo vamos a seguir reclamando, vamos a generar políticas reales, concretas de acceso, que no es solamente con un ingreso restricto, con un ingreso ampliado. En el caso de algunas universidades nuevas, en la zona de Buenos Aires, donde hay universidades arraigadas en grandes poblaciones populares, yo recuerdo una estadística que alguien dijo una vez, dice, pero estoy equivocado, a los compañeros del recuerdo papiano, creo que en la Universidad de Quilmes un altísimo porcentaje de estudiantes vivían en calles de tierra. Y Alejandro Rothman, un gran economista, decía, no se dan cuenta a veces lo importante que es poder ir a la universidad viviendo en una calle de tierra. Hay que ir a una universidad viviendo en una calle de tierra, en un lugar que llueve, que se moja, que va con las patas en la rama. Estas son las cosas que por ahí tenemos que ponernos en crisis. Nosotros, como miembros de un sector que hemos tenido la suerte, el privilegio, lo que sea, de acceder a una casa de estudio. Los otros días yo digo dos cosas. Primero, hacer mención a un comentario que hacía Coraggio cuando hablaba en un artículo del caso el domingo pasado en página 12 sobre una iniciativa sobre economía cultural. Y hace una mención que lo que parece que esto es lo que también tenemos que poner en crisis, donde empezamos a ver distintos paradigmas. Dice, porque tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros aportamos a nosotros desde las universidades, aportamos a la toma de decisiones de las políticas públicas. Nosotros estamos reintentando o hablando de la organización social de un sector al cual, por una ley, estamos reconociendo que hay que hacer una reparación histórica para incluirlos en un sistema que los excluyó durante mucho tiempo. Digo, esto lo tenemos que poner en crisis, este sistema que los excluyó, y estamos diseñando distintas políticas de lo académico, o estamos pensándolas para seguir fomentando esto que de alguna manera los excluyó en alguna época con mayor
enfrentan así el desafío y la oportunidad simultánea de integrar las cadenas de valor, asociar la ciencia, la producción de tecnología y equipos de la economía real y ampliar la participación de las empresas nacionales. Lo hace al estar presentando, está anticipando un libro. Y esto tiene que ver con algo, con un dato que esta mañana el doctor Ferreira dijo, y lo tenemos porque son los datos que hoy existen y que fueron visibilizados. La agricultura familiar aporta el 53% de la mano de obra rural, ocupa el 66% de la producción agropecuaria y aporta el 20% del Producto Interno Agropecuario en el país. Sin embargo, no son los dueños de los medios de difusión, no son los dueños de la patria social. Y a veces cuando hablamos de los ojeros, que estamos del otro lado, parece con forma peyorativa. Yo digo, bueno, no nos enojemos tanto, pero ellos tienen que ir en los derechos. De hecho, lo han hecho durante siglos en nuestro país. Entonces nosotros, que estamos del otro lado, primero animémonos a dar el debate con gente que no esté de acuerdo con nosotros, que es lo más importante, me parece. A poner eso en nuestro propio pensamiento y aportarse de alguna manera, no preocuparnos tanto a veces. Las leyes no son instrumentos acabados en sí mismos, son modificables, pero las leyes, con la participación de la academia fundamentalmente, sobre todo hoy ya por lo menos superadas ciertos procesos de investigación dogmática y avanzar en un proceso de investigación y acción participativa. Cuando nosotros en ese momento decimos la participación real, cuando en alguna época pegábamos por la Universidad de los Trabajadores, pensábamos con los trabajadores adentro. Me parece que nosotros también pensamos en una universidad con los agricultores familiares adentro. Y lo decimos en serio, lo decimos convencidos, porque esto requiere no solamente un análisis frío y ver cómo nos dan los números. Claro que tienen que producir, claro que tienen que ganar, claro que son explotaciones agropecuarias, pero estamos para el establecimiento agropecuario. Pero me parece que los cambios de paradigma, la visión de la agricultura familiar, la visión de una economía popular que viene de distinta manera a asentarse en la Argentina y en el Mercosur y en Latinoamérica, me parece que lo que tenemos que empezar a pensar, porque si no nos va a agarrar desprevenidos. Hace poquito estuve en San Juan, Pastores, también los Pastores, dando una charla, dando siempre actividades. Las cuento porque me parece que estas son las cosas que nos ponen nosotros en crisis de forma permanente. Sobre comunicación, una comunicación popular para una economía popular. Se hizo en lo que sería la Facultad de Ciencias de la Comunicación en San Juan. Se hicieron 3 actividades. Primero un taller donde participaron los docentes y alumnos, fundamentalmente los alumnos de la facultad. Se hizo una conferencia magistral y después se hizo una reunión con las organizaciones. Se hizo en el marco del Banco Médico. Digo, me parece que estas son las cosas donde nos aporta gente con una experiencia importante y nos pone en crisis nuestro propio pensamiento. Solamente eso y bueno, gracias por su espacio. Gracias, no tanto de ninguno más. Bueno, yo la verdad que un poco todos vamos a terminar hablando del tiempo, pero reflexionaba allá por el 2002, me tocó en 2004 vivir una parte de experiencia que quedaba marcada, digamos, de memoria, y una tiene que ver con personal técnico de la FAO, un informe, recuerdo que lo recuerden porque querían que no, yo había empezado a leer ya el tema de usar la tecnología de agricultores familiares como una chance de nueva significación, o al menos de poner de nuevo el debate de cómo se llama alguien o quién lo llama, ¿no? Qué nombre se le pone o cómo quiere llamarse. Porque veníamos de épocas pasadas donde venían con muchas tensiones de campesinos y pequeños productores, sobre todo el pequeño productor, no
sobre todo, sino que el pequeño productor era también una vocación, digamos, era trabajar con estos señores que tienen que dejar de hacer lo que hacen para hacer algo que les corresponde, para transformarse en algo, o sea, llegar ese espacio simbólico que ocupaba los pequeños productores. Me devuelve el informe diciendo que no sacara la soledad porque, bueno, todos los productores tienen musicales, los hijos de alguien, un hijo, esa fue la observación. La segunda, que me toca, que era con quien estaba, era el director regional de la FAO en ese momento, Gustavo Bolillo, que tenía dos cualidades. Una era sociólogo, que era una cosa bastante rara para la FAO. La segunda es homosexual, y cosa que incorporaba a gran parte de los personas técnicos, digamos, mucho más estructurados todavía, que todavía roto algunas cuestiones simbólicas. Y Gustavo, yo le insistía mucho el hecho de empezar a cambiar la tecnología, y justamente, me acuerdo, uno de los que más se resistía era la televisión, oficial de producción mexicana, era sumo, digamos, porque no podía cuestionar las cosas y él tenía realmente de una reunión que le negaba a los hijos de ponentes que quieren que ahora todos los documentos saquemos los pequeños sectores y hacemos la verdad es que uno y ahí empieza a preguntarse un montón de cosas y yo creo que hoy es una circunstancia donde el problema está relatado en el agricultor social, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo enseñar la producción mejor? Ya, lo que tenían que mejorar era ellos. Y hoy lo encontramos unidos debatiendo y lo que tenemos que mejorar somos nosotros. O sea, ¿qué tenemos que hacer para cumplir una mejor función hacia ese sujeto que hoy también interesarse en el primer artículo de no es claro, da mucho para salir debatiendo el qué, cómo y quién llama por el fútbol. Pero yo creo que es una instancia muy interesante desde la universidad, obviamente, que tiene a partir de la ciencia y la tecnología ha validado muchas cosas, de donde se han colgado muchas leyes, digamos, los principios básicos que tiene la experiencia científica para decir como la ley federal de cannabis, por ejemplo, que fomenta una cosa y prohíbe otra, funciona a manera de barrera, esto sí y esto no. Evidentemente la universidad viene a medio cruzada el sistema científico y sigue muy cruzada todavía por esta visión hegeliana, digamos, de síntesis reduccionista. Y la realidad de la agricultura familiar es multidimensional. Entonces, evidentemente, el desafío que tenemos es mucho más profundo como para poder realmente hacer aportes para una verdadera política pública. Simplemente eso. En realidad, primero queremos agradecer en nombre de nuestro organismo el espacio que en este congreso nos han cedido y nos les obliga especialmente a la delegación
podían incluirse en ellas por diversas cuestiones. Por lo tanto, el trabajo que hoy está haciendo nuestro organismo es evidentemente de reforma normativa. Al principio, algunos actores territoriales quisimos ir por mucho, por la reforma de leyes, por la reforma de los decretos reglamentarios. Me refiero específicamente a la Ley Federal de Carne y al decreto 4238 del año 68. Y el argumento lo hicimos primero porque son leyes y normas de la dictadura y que creo que el país y el sector y todos los habitantes, los 40 millones, nos merecemos leyes de la democracia. Segundo, porque en realidad fueron normas en las que prácticamente se creó nuestro organismo, se basó nuestro organismo, y que fueron hechas para un modelo de país que ya no existe. Bueno, no tuvimos éxito y en realidad se nos propuso trabajar sobre algunos temas puntuales específicos que son de más demanda del sector o que son de mayor demanda del sector, que son faena, que son elaboración de esa faena, específicamente chacinado y sanzones, y dentro de la elaboración también de los productos lácteos. Sobre la norma que reglamenta la pesca, o sea, la parte de que nos compete a SENASA, el control y fiscalización de la pesca, y también sobre la elaboración de escabeches, embutidos y demás. El SENASA trabajó con mucho compromiso, sobre todo con mucho compromiso de los actores del interior, actores territoriales, y así se generó una propuesta de incluir en el decreto reglamentario de la Ley Federal de Carne, que es 4238 del 68, el capítulo número 33, que se llama de la agricultura familiar. Además, también propusimos una reforma creando el matadero frigorífico para la agricultura familiar, así como también la sala de chacinado y salazones de la agricultura familiar. Todas estas reformas normativas están ahora en proceso administrativo legal dentro de SENASA y muchas ya fueron a la consulta interna y estamos esperando que salgan a la consulta pública de la que todos pueden participar en nuestra página
idea la venimos charlando y la vamos a desarrollar con los compañeros del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, que son los compañeros de la Universidad de Corrientes, que tienen un trabajo muy importante con técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar de Corrientes y que tenemos la firme intención y el firme propósito de generar una experiencia similar. También lo estamos haciendo con compañeros del SENACE, de la Secretaría de Agricultura Familiar del sur de Santa Fe, que están hablando con la Facultad de Casilda para también llevar adelante la misma experiencia. Y también aprovechamos la ocasión de visitar una jornada de agricultura familiar en la Universidad Nacional de La Plata el mes pasado y hablamos con docentes de la Universidad Nacional de La Plata y también se van a sumar a esta experiencia. Estamos hablando de experiencias que cada una de las facultades va a definir el territorio y con la organización de productores que va a trabajar. Y también vamos a hablar con la gente de La Pampa y con la Facultad de Esperanza de Santa Fe. Y entonces nos están quedando muy pocas facultades públicas de medicina veterinaria y tenemos el firme propósito desde la Coordinación de Agricultura Familiar del SENASA de tratar de que cada facultad de medicina veterinaria pública de nuestro país pueda llevar adelante esta tarea y que tal vez con el correr de los años podamos sincronizar en una semana toda esta actividad que nos ha traído tan buenos resultados y que ha generado que muchos médicos veterinarios egresados de la Universidad Nacional de Río Cuarto hoy en día sean técnicos de terreno y estén trabajando en distintas provincias de nuestro país, en los distintos organismos que están trabajando con la agricultura familiar, acompañando organizaciones, formando parte de organizaciones, y para nosotros eso es un orgullo muy importante porque hace 13 años atrás, o sea, del 2002 para atrás, en nuestra universidad no se hablaba de agricultura familiar y hoy en día tenemos el orgullo de